Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones. Tejemos rabias y fuegos, agita y acciona. Negras tormentas RAI. Hola a todas, hola a todos, bienvenidas a este programa número 45 de la segunda temporada de Negras Tormentas Radio. Saludamos a todas y a todos quienes nos están escuchando en los distintos territorios de Apia Yala, así como también a las radios compañeras que nos retransmiten: La Conquista del PAM, Ante Todo Publicaciones, Radio 31 de Enero, Radio Currú y Radio La Zarzamora. Abrazamos solidariamente a todas las compañeras y compañeros que se encuentran secuestrados por el Estado, ya sea en Apia Yala o en el resto del mundo, así como también enviamos toda nuestra solidaridad y amor fraterno hacia Alfredo Cóspito, quien se encuentra dando una batalla incansable por la libertad. En esta ocasión tendremos un programa especial dedicado a la memoria negra y a la recuperación de la historia de compañeras y compañeros anarquistas a través de la historia, así como también de compañeras y compañeros que han sido asesinados en esta lucha por la liberación de la tierra y la vida. A continuación vamos a escuchar parte del material de Memoria Negra que se transmitió en el cadenazo radial antipatriarcal por la memoria anarquista y la liberación total durante este martes 7 de marzo, un trabajo colaborativo con distintas radios antiautoritarias de Apia Yala, en donde tuvimos la oportunidad también de participar como programa Negras Tormentas. Vamos entonces a dar inicio a este programa escuchando este material de Memoria Negra en este programa especial de Negras Tormentas Radio. A principios del siglo XX, una revolución en el territorio mexicano se gestó desde la incomodidad y las sombras. Por más de 10 años, una lucha armada conmovió gran parte del país. Las anarquistas ocuparon lugares en varias de ellas, entre los campesinos, entre los obreros, con los indios, con las costureras, con las maestras. Incendiaron estrados, se pusieron en huelga, escribieron periódicos y también empuñaron las armas. Al final, la lucha fue institucionalizada por la oligarquía blanca, burguesa y masculina, en cuyos términos la revolución fue de tipo política, un cambio de gobiernos, un reordenamiento constitucional. En esa historiografía han quedado totalmente ausentes las mujeres y sobre todo las anarquistas. Las anécdotas que nos cuentan son sobre victorias militares y luchas entre varones. Se olvidan que las revoluciones también se hacen con la vida cotidiana, donde nuestras hermanas estuvieron dando frente, luchando como enfermeras, leyendo frente a los obreros, transportando cartas, imprimiendo periódicos clandestinamente, visitando a los presos, moviendo dinamita, haciendo propaganda. Se opusieron a campo abierto a la revolución burguesa que las aplastaba y las llevaba a la pena capital, la que les quitaba sus bienes y las orillaba al exilio. Hoy por hoy las mencionamos de esta forma, a esas anarquistas que lucharon en la Revolución Mexicana, sin hacer menos que lo personal es también político, que sus luchas siguen siendo enseñanzas. Viva Tierra y Libertad, vivan las anarquistas. Kano Sugako, una comunicadora de acción directa.
Kano Sugako nace el 7 de junio de 1881. Fue una comunicadora anarcofeminista japonesa que escribió una serie de artículos acerca de la opresión de las mujeres y contra el régimen del emperador Mutsuhito, conocido como Meiji. Durante su vida, publicó en el periódico feminista japonés Sekai Fujin, así como también en una serie de periódicos de corte anarquista, en donde conoció a distintos exponentes y traductores de las ideas ságratas. En aquellos años, el emperador era asimilado como un dios. Los métodos coercitivos que éste utilizaba eran calificados como cobardes y bárbaros por compas anarquistas de la época. En 1910, Kano fue acusada de alta traición por el gobierno japonés en el denominado Caso Kotoku, Taiyaku Hiken, cuyo objetivo era el asesinato del emperador Meiji mediante un artefacto explosivo, acción que se vio truncada por la delación de Shimizu Taichiro, a quien le habían pedido que almacenara la bomba, pero este decidió dar aviso a la policía. La delación provocó la arremetida represiva del imperio japonés, que detuvo a 25 anarquistas, entre los cuales se encontraba la compañera Kano Sugako. Sin embargo, solo 5 eran parte de la conspiración. El resto fue detenido por ser anarquista y participar de las últimas y controversiales manifestaciones del despertar ácrata en Japón. Todos ellos fueron en primera instancia condenados a pena de muerte. Durante su cautiverio, Kano escribió un diario en donde volcó sus más profundos sentires. Escribo esto como un registro del periodo comprendido entre el momento que se pronunció la sentencia de muerte hasta el momento que subí al caldazo. Escribiré las cosas con franqueza y honestidad de una manera directa. Este diario se escribirá sin ninguna falsedad o pretensión. Manifestaban las hojas que le acompañaron sus últimos días. El hecho de que compañeros que no habían participado en la planificación de la acción fueran detenidos y condenados a muerte atormentaba brutalmente a Kano. Con esto, la justicia y el gobierno imperialista de Japón buscaba castigar y acabar con toda expresión ácrata, lo que también se había manifestado en la censura de múltiples periódicos. En su diario, Kano se refería a esto. La acusación argumentó que el caso fue una conspiración de los anarquistas. Una cosa es ser anarquista y otra ser amigo de un anarquista. Para ellos todos participaron en la conspiración. Arrestaron a la gente utilizando ese razonamiento atroz. Mis pobres amigos, mis pobres camaradas, más de la mitad de ellos eran testigos inocentes que se vieron implicados por las acciones de 5 o 6 de nosotros. Solo porque estaban relacionados con nosotros, ahora deben ser sacrificados de esta manera tan monstruosa. Solo por ser anarquistas van a ser arrojados al abismo hasta su muerte. Pasados los días, el emperador Meiji decide indultar a más de la mitad de los detenidos, lo cual significó un gran alivio para Kano, que debía enfrentar la presión psicológica de saber inocentes a la mayoría de los detenidos. Lamentablemente, 12 de ellos, incluyéndola, se mantuvieron condenados a muerte. El 23 de enero de 1911, Kano escribió al respecto. Los veredictos fueron tan injustos que esto no me sorprende. Aún así, es una hermosa noticia. No sé a quiénes se les redujo la sentencia, pero deben ser los que tuvieron muy poco que ver con el asunto.
esas personas que en mi opinión eran completamente inocentes. Las autoridades primero dictan estas duras condenas, luego las reducen, pregonando la medida como un acto de benevolencia del emperador. Intentan dar la impresión al pueblo de Japón, así como a las otras naciones, de que este es un acto de justicia y misericordia. Kano Sugako fue la primera mujer presa política anarquista ejecutada en la historia moderna de Japón, el día 25 de enero de 1911. Su asesinato fue descrito en el libro Reflexiones Camino a la Hoguera, en el cual se menciona: le ordenaron que se sentara en el suelo. 2 cuerdas muy finas fueron colgadas alrededor de su cuello. La placa del suelo fue removida. En 12 minutos estaba muerta. Aquí estoy, confinada por esta ventana enrejada, pero mis pensamientos aún extienden sus alas en el mundo libre de las ideas. Nada puede atar mis pensamientos o interferir en ellos. Podéis vivir 100 años, pero ¿qué vale una vida sin libertad? Una vida de esclavitud. Plaza Zamora. Esta podrá parecer la típica canción de pop, pero no va a ser así, va a ser una canción de amor que ha sido fruto de la inspiración, que no ha sido producida para drogar el alcohol. Es con esa actitud, el con ese amor, es la forma de vida con la que lucho yo. Amistad, reflexión sincera, rebelión, lucha diaria contra toda autoridad. Lucha contra el Estado, contra el sistema juzgado, lucha contra el Estado, contra el patriarcado, lucha contra el Estado, contra el sistema juzgado, lucha contra el Estado, contra el patriarcado. A veces pensamos que ya hemos superado cosas, pero lo más fondo de nosotras aún tenemos obras de la educación que hemos recibido. Debemos deshacernos de esos prejuicios. Sabemos que no es fácil, pero te pueden ayudar. Todas estas compañeras que a tu lado estarán. Escuchar además no demuestres hostilidad. Lucharemos todas juntas por la libertad. Lucha contra el Estado, contra el sistema juzgado. Lucha contra el Estado, contra el patriarcado. Lucha contra el Estado, contra el sistema juzgado. Lucha contra el Estado, contra el patriarcado. A 25 años de la muerte de la compañera Soledad Rosas. El 5 de marzo de 1998 en Turín fueron detenidos 3 compañeros anarquistas que vivían en la casa ocupada Casa di Colegno, mientras fue desalojado el asilo. Las policías políticas de Italia, los fiscales, jueces y periodistas buscaban dar por cerrado una serie de ataques contra las instalaciones del TAV, tren de alta velocidad. Los seguimientos, micrófonos, interceptaciones ambientales, escuchas telefónicas y todo el aparataje del Estado terrorista se alineó para acusar a Sole, Eduardo y Silvano de asociación subversiva y banda armada. El 5 de marzo de 1998, hace 15 años, comenzó el trágico desenlace represivo. Eduardo Massari murió ahorcado en la celda de la prisión de Vallette el 8 de marzo de 1998, mientras que el 11 de julio de ese mismo año, María Soledad Rosas, la Sole, murió ahorcada en la casa donde consiguió cumplir un estricto arresto domiciliario. A continuación, recordamos un comunicado que escribió la Sole desde prisión luego de la muerte de Eduardo, porque hoy, como ayer, el único terrorista es el Estado. Mantenemos viva la memoria de quienes han caído luchando por la liberación. Comunicado de Soledad Rosas desde prisión. Compañeros y compañeras, la rabia me domina en este momento. Siempre he pensado que cada uno es responsable por sus actos.
pero esta vez hay culpables y los quiero mencionar en voz alta. Son aquellos que mataron a Edo, el Estado, los jueces, los abogados, la prensa, el TAB, la policía, las leyes, las reglas y toda la sociedad de esclavos que acepta este sistema. Siempre luchamos contra esta dominación y es por ello que hemos terminado en la cárcel. La cárcel es un lugar de tortura física y psíquica. Aquí no se dispone de absolutamente nada, no se puede decidir a qué hora levantarse, qué comer, ni con quién hablar, ni con quién encontrarse, ni a qué hora ver el sol. Para todo hace falta una solicitud, hasta para leer un libro. Ruido de llaves y cerraduras que se abren y se cierran, voces que no dicen nada, voces cuyo eco se escuchan en los pasillos fríos, zapatos de goma que no hacen ruido, y una linterna que en los momentos menos pensados está ahí para controlar tu sueño. Correo controlado, la palabra prohibida, todo un caos, todo un infierno, todo la muerte. Así es como te matan día a día, despacio pero seguro para hacerte sentir más dolor. Por eso Edo ha decidido terminar abruptamente con este dolor infernal. Al menos él se permitió tener un último gesto de mínima libertad, de decidir él mismo cuándo terminar con esta tortura. Entre tanto, me castigan a mí y me ponen en incomunicación. Eso significa no solo no ver a nadie, sino tampoco recibir ningún tipo de información, no tener una frazada para taparse. Ellos tienen miedo de que yo me suicide. El mío es un aislamiento cautelar. Lo hacen para salvaguardarme y así no tener que asumir la responsabilidad si yo decidiera también ponerle fin a esta tortura. No me dejaron llorar en paz, no me dejan tener un último encuentro con mi baleno. 24 horas al día, un agente me custodia a 5 metros de distancia. Después de lo que pasó, los políticos del Partido Verde que vinieron para darme su pésame y para tranquilizarme, no se les ocurrió nada mejor que decirme que ahora seguramente todo se va a resolver más rápido. Ahora todos van a seguir con más atención el proceso y pronto te darán arresto domiciliario. Después de este discurso me quedé sin palabras, estaba sorprendida, pero pude preguntarles si se necesita de la muerte de una persona para conmover a un pedazo de mierda, en este caso, el juez. Insisto, en la cárcel ya mataron a otros y hoy mataron a Edo, estos terroristas con licencia para matar. Voy a buscar la fuerza de alguna parte, no sé de dónde. Sinceramente ya no tengo ganas, pero tengo que seguir. Lo hago por mi dignidad y en nombre de Edo. Lo único que me tranquiliza es saber que Edo ya no sufre más. Protesto con mucha rabia y mucho dolor. El movimiento anarquista tuvo un gran desarrollo durante la primera mitad del siglo XX en Bolivia. Parte de esto se debió al activismo de las mujeres nucleadas en la Federación Obrera Femenina, FOF, de La Paz, sobre cuya experiencia organizativa y de lucha nos lleva a recordar a una mujer incansable, Petronila Infante, una chola narcosindicalista, conocida por sus compañeras y amigas como La Peta. Nació en Bolivia, precisamente en La Paz, en 1911. Predispuesta a construir un movimiento sindical de raíz anarquista en un momento de ascenso de las luchas obreras, invisibilizada entre las referencias de la combatividad latinoamericana, poco se sabe de ella. La Peta puso en jaque a la Bolivia de patrones y racistas, culinaria desde el legado materno, influenciada desde muy joven por las ideas libertarias, fundó en 1935 el Sindicato de Culinarias. Pocos años más tarde, en 1940, inició un nuevo camino para la Federación Obrera Femenina, integrada a la Federación Obrera Local, junto a otras compañeras de lucha, primero fundada en 1927 por otras anarcosindicalistas como Rosa Rodríguez, Catalina Mendoza y Susana Rada. Bajo esa estructura se lograron aglutinar las diversas ramas del trabajo, donde las mujeres eran mayoría, las empleadas domésticas, las floristas y vendedoras. Existía en aquel momento una ordenanza municipal que prohibía a las cholas viajar en tranvía. Según las autoridades, molestaban a las señoras, provocando rasguños en sus finas medias y manchas en sus vestimentas de estilo europeo. Además, argumentaban que subían sucias y con canastas. Frente a esto, el Sindicato de Culinarias, impulsado por PETA, fue una herramienta fundamental de lucha contra los atropellos que día a día sufrían las cholas trabajadoras, porque la organización de las mujeres es pues así.
nosotras mismas defendernos, nosotras mismas manejarnos, decía Petronila. Ganan la batalla contra la discriminación, ganan derechos y reconocimiento como trabajadoras. En 1937, a 2 años de haber fundado el sindicato, PETA redacta un manifiesto que recorre esos intensos momentos de lucha que transitan denunciando los atropellos, la persecución y la humillación que soportaban las cholas, las mujeres con pollera. Reconstruye sus resistencias y los modos en que lograron enfrentar aún al gobierno patriarcal y racista, imponiendo condiciones a los patrones esclavistas que se creían dueños de trabajo y de la vida de las trabajadoras. Rotesora, grupo de lucha armada de mujeres y lesbianas. Rotesora, o Zorras Rojas en castellano, fue un grupo de lucha armada de lesbianas y mujeres que se dio a conocer por primera vez en 1977 con un ataque a la Cámara Federal Alemana de Médicos. Aunque esta no era su primera acción, dado que en 1975 ya habían puesto una bomba en el Tribunal Constitucional, llamándose por aquel entonces Células de Mujeres Revolucionarias. Ambas acciones estaban relacionadas con la campaña por la despenalización del aborto que aglutinaba a gran parte del movimiento feminista alemán de entonces. Para Rotesora era obsoleta la imposición hacia las mujeres de habitar una feminidad sumisa y pasiva. Se enfrentaron al imperialismo, al Estado, a las leyes, a las políticas capitalistas. Se posicionaron siempre desde la organización autónoma, prolongada desde la constancia y disciplina a largo plazo. Mantuvieron una organización separatista ante la violencia que vivían las mujeres en diferentes espacios mixtos. Cuestionaron las lógicas jerárquicas y por sobre todo la opresión hacia el cuerpo de las mujeres, el sexismo, la trata, la comercialización de los cuerpos, la heterosexualidad y maternidad obligatoria, la medicalización y la biotecnología. Durante casi 20 años, Rotesora llevó a cabo numerosas acciones en apoyo a diferentes luchas feministas. Según cuentan en su libro La danza de Milly sobre el hielo, en los años 70 en Alemania, las mujeres y lesbianas organizadas comenzaron a separarse de los grupos mixtos revolucionarios de izquierda, por estar forjándose desde los mismos orígenes patriarcales y porque las luchas de las feministas estaban solapadas por las luchas generales que llevaban los hombres. Es por esto que aparecen varios colectivos autónomos feministas, asumiendo esta separación como necesaria para el desarrollo de la liberación de las mujeres y todas las otras luchas que les atravesaban. En el mismo tiempo que comenzaban algunas mujeres a rebelarse, crearon redes autónomas ante la violencia patriarcal, pero también comenzó la profesionalización e institucionalización de algunas mujeres. En ese momento, se evidenció la capacidad del sistema de integrar las protestas y aprovechar la oposición radical para empujar nuevas innovaciones y utilizar la política de las luchas sociales como fuente de creatividad para las instituciones y también destruir con toda dureza las estructuras de resistencia. Este hecho confirmó para el grupo de lucha armada de mujeres lesbianas que la oposición al sistema tenía que mostrarse de manera más fundamental, que debería ser menos controlable y que no finalizase los límites impuestos por el Estado. Cread vuestras propias bandas fue el lema en los comienzos, con el cual quisieron contribuir a la difusión de la idea de organización militante. Era importante para Rotesora demostrar que la injusticia y la violencia no era solo estructural, sino que también era posible tocar y atacar a los responsables. En un contexto de guerra y opresión hacia el cuerpo de las mujeres, tomaron la decisión consciente de utilizar los medios violentos en su política como algo enormemente liberador. En consecuencia, la clandestinidad era la forma más idónea para perturbar la tranquilidad de las clases dominantes, los patriarcas y los imperialistas. El grupo armado de mujeres y lesbianas Rotesora generó diferentes acciones a lo largo de su historia. En 1980 atacaron al abogado de un especulador inmobiliario.
distribuyeron en la zona del Ruhr billetes falsos en tren de cercanías. En 1981 publicaron su primer manifiesto llamado Cada corazón es una bomba de relojería. Atacaron el parque tecnológico de Heidelberg con explosivos. Destruyeron el archivo del Instituto de Genética Humana en Münster y robaron algunos archivos. Atacaron un centro biotécnico e hicieron acciones internacionalistas atacando varias sucursales y la administración central de una empresa alemana por una huelga de sus trabajadoras textiles en Corea del Norte por tratos inhumanos. La última acción derrotesora tuvo lugar en 1994. En 1996 anunciaron su disolución. Atacaron a la Corte Suprema repudiando al Estado, las políticas públicas y las leyes. Atacaron a los abogados, policías, médicos y jueces, comerciantes de mujeres y empresarios. Repartieron panfletos, ocuparon casas, salieron a pintar la calle, sellaron cerraduras, tiraron piedras, pusieron artefactos explosivos e incendiarios. Todo era importante para ellas en cuanto se complementaron. Intentaron demostrar que no era tan difícil atacarles, incomodarles o accionar de diferentes formas. Cualquier mujer, al igual que ella, podría hacerlo. No somos distintas a vosotras, decían desde la clandestinidad. Ninguna rotesora estuvo en la cárcel ningún día. Ninguna fue identificada por nadie hasta el día de hoy. Mujeres, levantaos, que el mundo se va a enterar. No te protege ningún muro. Estamos al acecho. Las rotesoras vamos a entrenar y a darte una paliza. Vamos a incendiar tu coche. Vamos a diseccionar tu jardín y a demoler tu chalet. Cread vuestras propias pandillas. Saludos y besos. Rotesora. Anna Beniamino fue encarcelada en el marco de la operación represiva Scripta Manent el 6 de septiembre de 2016. El 26 de noviembre de 2020 le confirmaron en el segundo grado de juicio 16 años y 6 meses. El 6 de julio de 2023, la casación reconfiguró una de las explosiones de las cuales estaba condenada con Alfredo Cospito en masacre política. Se trataba de 2 detonadores de bajo potencial explotados en la noche en un lugar aislado que no hirieron a nadie. El 5 de noviembre de 2023 fue condenada a 27 años y 1 mes. Scripta Manent es una construcción jurídica con pruebas incoherentes y ridículas, finalizada a condenar decenas de lucha anarquista, encerrando unos para aterrorizar a muchas. Se puede leer más sobre el proceso y sus incoherencias en la larga memoria defensiva depositada por parte de Anna el 21 de octubre de 2020. Anna ha seguido luchando en la cárcel y hoy aquí queremos recordar de la dura huelga de hambre que las compañeras anarquistas llevaron a cabo en el 2020, abriendo aquel camino de lucha dentro y fuera de las prisiones contra las condiciones detentivas hacia las anarquistas en Italia, en la cual se enmarca también la lucha de Alfredo Cospito hoy. Corrían los años 2019 y 2020 y en Italia se siguieron, una tras de otras, operaciones represivas para golpear el movimiento anarquista. La operación Scintilla y la operación Renata en febrero de 2019, la operación Prometeo en el mayo de 2019, la operación Ritrovo en el mayo de 2020, la operación Bialystok en el junio de 2020. Decenas de compañeras y compañeros anarquistas fueron encarcelados. El 6 de abril de 2019, las compañeras Anna, arrestada por Scripta Manent, Silvia, arrestada por Scintilla, y Agnese, arrestada por Renata, fueron trasladadas en la sección del cárcel de alta seguridad de la ciudad L'Aquila. Con este traslado, el Estado abría una sección de detención femenina de alta seguridad por detenidas anarquistas y con acusaciones de terror islámico. El peoramiento de las condiciones detentivas de Silvia, Anna y Agnese fue dramático. ¿Por qué? Porque en la cárcel de L'Aquila hay también una sección femenina de 41 bis
y es noto que aquellas condiciones detentivas se trasladan también en las otras secciones. En el 41 bis dell'Aquila está detenida también la prisionera comunista Nadia Lioce y fue encarcelada la prisionera comunista Diana Blefari antes de matarse. Agnese, después de poco más de un mes, fue trasladada a los arrestos domiciliares, mientras en la mañana del 29 de mayo de 2019, Silvia, en videoconferencia a su juicio, comunica el empiezo de la huelga de hambre de ella y Anna. Esto es lo que las compañeras decían al final de su comunicado. Hay condiciones de prisión comunes o especiales, incluso peores de las del Áquila. Esta no es una buena razón para no oponerse a lo que imponen aquí. Nosotras de este pan no comeremos más. El 29 de mayo comenzamos una huelga de hambre pidiendo el traslado de esta prisión y el cierre de esta sección infame. Silvia y Anna. Natasha, que acababa de estar arrestada por la operación Prometro, se unió a la huelga de hambre, que continuó cuando fue trasladada con las compañeras al Áquila. Otros compañeros anarquistas se unieron a la lucha y la movilización se extendió con fuerza fuera de las prisiones, como ellas cuentan en su comunicado de final de huelga después de un mes, que os leemos aquí. Un poeta escribió que la vida es un juego de dados contra el destino. Sabemos que a los anarquistas les gusta jugar. Terminamos un primer partido, un mes para probar el suelo y oler los confines de la jaula. Un mes de huelga de hambre para dejar en claro que somos un material difícil de golpear. Al 30º día suspendemos con la intención de regresar con mayor fuerza. Una primera evaluación positiva es la solidaridad viva, espontánea e inmediata dentro y fuera de las cárceles, lo que ha planteado el problema de manera clara y firme. Desde dentro, un mes en huelga también de Marco y Alfredo en AS2 en Alessandria y Ferrara, a la que se agregó Natasha a su llegada a Rebibbia y con quien continuamos una vez que llegó aquí. Luego otros compañeros, Stecco, Gespe, Giovanni, Madda, Pasca y Leo. De cerca, hemos escuchado las pulsaciones de los hombres y mujeres en el 41 bis dell'Aquila, música que rompe el silencio en esta fortaleza de montaña y a la que hemos respondido y seguiremos respondiendo hasta el final, en solidaridad con cuantas y cuantos sufren en su piel durante años este infame régimen. Desde el exterior, acciones directas, incursiones informativas, acciones perturbadoras en Italia y en el mundo han actuado como un megáfono con algo que no es un juego: diferenciación de prisiones, circuitos punitivos, encarnizamiento de las estrategias represivas, antianarquistas y más allá. No es nada que no supiéramos y mantenemos la conciencia de que las chispas internas y externas están listas para propagarse en todas partes. Esto nos da fuerza y determinación. Es solo un comienzo que esperamos haya sido una inyección de confianza en el potencial y la fuerza que tenemos dentro y fuera con nosotras. L'Aquila, 28 de junio 2019, Silvia, Natasha y Anna. Aquella huelga de hambre fue contra lo que parecía, justamente, un primer tentativo concreto de acercar las condiciones detentivas de las anarquistas acusadas de delitos asociativos o terrorismo a aquellas del 41 bis. Tras el final de la dura huelga, Silvia fue trasladada a Turín, Natasha a Piacenza y Anna a Lecce. Ninguna compañera anarquista fue puesta más en la sección AS2 dell'Aquila, que, de facto, fue cerrada. Acabamos este podcast con las palabras hermosas que Anna escribió al final de su comunicado de comienzo de su segunda huelga de hambre, empezada hace algunos meses en solidaridad con la lucha de Alfredo. Porque la solidaridad y la justicia son un cadáver en la boca de los legisladores, una flor entre los dientes de los individuos libres. Porque para quien ama la vida, reaccionar cuando se transforma en supervivencia es un acto debido. Desde el lunes 7 de noviembre inició una huelga de hambre contra el 41 bis, en solidaridad a Alfredo, en huelga de hambre desde el 20 de octubre, a Juan desde la prisión de Terni
desde el 25 de octubre y a Ivan desde la prisión de Villepinte en Francia desde el 27 de octubre, que han intraprendido una huelga por los mismos motivos. Con amor y respeto a todas las compañeras y los compañeros que han luchado, luchan y lucharán por los utópicos caminos de la libertad y la negación de la autoridad, sin vender su sueño al mejor postor. Anna, 7 de noviembre 2022. Flora Sangüesa, la combatiente internacionalista. Flora llega a los 7 años a Pisagua, un territorio al norte de lo que llaman Chile. Llega junto a su madre y padre, ambos libertarios exiliados de España. En ese lugar crece y se forma políticamente. A los 24 años viaja a España para reencontrarse con la historia de su madre y padre, y hacerse parte de la resistencia anarquista contra Franco durante la Guerra Civil. Fue parte de la columna de Durruti y combatiente en el Frente Anarquista. Al estallar la Guerra Civil Española, en 1936, Flora Sangüesa se encontraba en Barcelona. Había pasado la noche del 18 de julio en numerosos mítines, escuchando discursos en un clima de absoluta efervescencia. El día 19 de julio sale con un grupo. Iba con uno de los hermanos Ascaso, conocidos por ser parte de grupos anarquistas de acción directa y expropiadores. Se dirigen hacia La Pedrable, uno de los regimientos más poderosos de Barcelona. Van al asalto de La Pedrable. Flora estuvo en la columna Durruti, que salió a Barcelona el 24 de julio de 1936,
con la intención de ocupar Zaragoza. En el frente de batalla, línea de fuego. Cuando se crearon las columnas milicianas, hubo gran presión por mantener a las mujeres en la retaguardia, en la cocina, en la enfermería, pero las compañeras se rebelaron y se mantuvieron en combate. Luchó hasta 1939, cuando ocurre la derrota de Madrid, en la cual murieron 1000 milicianos, incluyendo el propio Durruti. Flora y quienes sobrevivieron comenzaron a ser fuertemente perseguidas. Llega el mismo año como refugiada junto a su pareja a Francia. Al poco tiempo, los campos de refugiados se convirtieron directamente en campos de concentración nazi y deben permanecer ahí hasta el año 42, cuando por razones desconocidas logran salir y viajar a Chile. Por otra parte, en Chile ocurría la dictadura de Gabriel González Videla, que tenía al territorio sumido en un contexto represivo militar con el objetivo de perseguir y exterminar a anarquistas y comunistas. Debido a esto, gran parte del trabajo político de Flora se realiza desde la clandestinidad. Era seguidora de la metodología de las escuelas libertarias y la escuela moderna fundada en España por Ferrer y Guardia, en donde ella se educó. Tal vez eso la llevó posteriormente a crear en el año 1947 el Ateneo Louis Michel, rememorando a la gran combatiente, educadora, poeta y escritora anarquista de la Comuna de París. Espacio que construyó junto y para las mujeres tejedoras de redes en Iquique. En estos tiempos, los ateneos eran espacios de formación y estudio libre para obreras, dueñas de casa, obreros y quienes fueren marginados. Posteriormente, en 1953, el Ateneo se convierte en una escuela libertaria, acogiendo a hijas e hijes de las trabajadoras, los que llegaron a ser más de 70. Ese espacio duró en funcionamiento hasta el año 1957. En 1973, con más de 60 años, Flora Sangüesa es detenida y torturada junto a su hijo por los repugnantes agentes de la dictadura cívico-militar de Pinochet. Luego de largas torturas, fue puesta en arresto domiciliario, hasta su muerte, producto de las secuelas, el 18 de septiembre de 1974. El problema de una clase no puede ser solucionado satisfactoriamente si no es por la acción directa. Somos enemigas del parlamentarismo y de las leyes que resultan, pues ellas son únicamente el anestésico que adormece. Flora fue una compañera anarquista expropiadora, partícipe y defensora de la acción directa. También era una convencida de que la educación libre era una herramienta de liberación para los oprimidos. Flora, asaltante de bancos, pistolera antifascista, creadora de escuelas libertarias y ateneos. Hoy recordamos tu vida, tus acciones y abrazamos tu memoria. Lázaro Zamora. Memoria Negra. Este año se conmemorarán 25 años del asesinato de Claudia López. Un 11 de septiembre de 1998, un disparo en la espalda perpetrado por un Paco al servicio del poder
ponía fin a su existencia física. Claudia se encontraba en la población La Pincoya, en la periferia norte del Gran Santiago, al otro extremo de la periferia de donde vivía, de San Bernardo. Era 1998, era el 8º año de democracia, el segundo gobierno de la democracia cristiana, Concertación, era el gobierno de Fede Ruiz Tagle, ese que viaja a concretar los tratados de libre comercio. Ese año fue el último donde el 11 era feriado como conmemoración del golpe de Estado en Chile. Ese año se pactó que fuese un día hábil para dar paso a un día feriado el primer lunes de septiembre de reconciliación de todas y todos los chilenos. Se llamó el Día de la Unidad Nacional. Según escribía la prensa de la época, fue un día de clima lluvioso que no favoreció a la marcha y que existió un alto despliegue policial como es la costumbre. Pero también, como es la costumbre, la protesta, la rebeldía, la memoria se hizo sentir en los territorios, en las poblaciones, en la noche. Claudia estaba ahí, ese día, en la calle, en la noche, en la población, en la barricada. Claudia era una joven de 26 años, una estudiante de primero de pedagogía en castellano y luego de danza, que al calor de las luchas estudiantiles, primero en el colegio y luego en la universidad, fue formando su experiencia política. Eran los años donde la democracia era incuestionable, donde la pasividad social reinaba, tiempos donde el sueño de todo padre y madre era que su hijo o hija fuese a la universidad a costa de becas, préstamos ni endeudamientos. Era dentro del circuito de universidades, Macul con Grecia, Humanismo Cristiano, Arcis, donde ella transitaba junto con otras y otros compañeros y compañeras anarquistas, no anarquistas, pero afines que confluían en los espacios de lucha que ahí se daban. Ahí se encontraban los caminos de quienes veían las contradicciones del sistema, los vicios de la vieja política partidista, autoritaria y cooptada por el poder. Claudia se organizaba en colectivos, grupos de afinidad, en la CRP, Coordinadora Revolucionaria del Pedagógico. Confluían aquí anarquistas y marxistas antiautoritarios. Claudia participaba de algunas publicaciones, fanzine, oscilantes, como El Francotirador y también en los panfletos, afiches de agitación y propaganda. También desarrolló un estrecho vínculo con los territorios, con las poblaciones, los talleres con niñas, con pobladores en las tomas de La Pincoya, trabajo de construcción, impulsando actividades políticas y culturales. Claudia, en su propia experiencia política, fue ampliando su mirada, un transitar político libertario, más coherente, de rechazo absoluto al Estado, al capital y todas sus expresiones de poder. La chica Claudia, como lo expresan algunas y algunos de sus compañeros, era de las primeras en acarrear material para hacer las cortes de calle, en ir a las reuniones, saliendo decenas de veces a la calle a pelear contra la policía, también contra los pacos de rojo. Si bien, hoy sería imprudente etiquetarla de anarquista, y menos de feminista como hemos leído por ahí, pues son solo etiquetas que no conocemos desde sus propias palabras, pero sí sabemos que murió peleando en la calle, que no es una inocente caída, que escogió estar ahí, que es una guerrera muerta en combate, que su corazón era negro, que su memoria danzaba al ritmo del fuego en cada barricada y en cada territorio, que su memoria está más viva que nunca, que su muerte, junto a la de tantos jóvenes combatientes que impulsaron e intentaron difundir la lucha callejera, violenta y directa contra los pacos, su memoria traspasa los años, su nombre lo llevan bibliotecas, centros culturales, su rostro está en murales, lienzos. El jueves 25 de julio del 2019 se registró un atentado explosivo a las 12:45 en la 54 comisaría de Huachuraba, ubicada en el sector de La Pincoya. Fueron heridos 8 pacos al servicio del poder. La acción fue reivindicada por cómplices sediciosos Fracción por la Venganza. Este cuartel policial encargado de reprimir y controlar el territorio donde en el año 1998 sus antiguos colegas asesinaron a la compañera anarquista Claudia López durante los enfrentamientos callejeros de septiembre. Cualquier comisaría es un objetivo válido. Sus uniformes continúan teñidos de sangre, rondando cada rincón de la ciudad, resguardando a nuestros enemigos. Esta operación de 2 ataques con explosivos son un claro acto de venganza y guerra contra individuos específicos que sostienen y dirigen este mundo. Sus actuaciones no quedaron en el olvido. Los poderosos son de carne y hueso, son identificables, vulnerables y destruibles. Vamos por ellos. Respondemos mediante la acción violenta anárquica. Claudia, tu memoria seguirá danzando al ritmo del fuego en cada barricada, en cada territorio. Tu memoria está más viva que nunca. Tu muerte,
junto a la de tantos jóvenes combatientes que impulsaron e intentaron difundir la lucha callejera, violenta y directa contra los pacos, nos conmueve hasta las entrañas, pero nos alienta cada día, siempre en nuestra lucha contra toda autoridad por la liberación total. Seguimos en este programa especial de Negras Tormentas Radio, recordando a compañeras y compañeros a través de la historia, sus distintas luchas en los diversos territorios, así como las distintas adversidades, sin embargo, siempre un enemigo en común. Extractivismo y la trama de la vida. Los ecofeminismos responden a una filosofía y al mismo tiempo a una práctica que cuestiona el crecimiento económico y occidental a partir de la explotación de las mujeres y la naturaleza, pero no cuestionan en sí el desarrollo económico como modelo, sino las bases de su explotación. Hay una doble subordinación-explotación como caras de un mismo fenómeno que corresponde a la praxis del poder patriarcal y el sometimiento de la vida en favor de la acumulación ilimitada. Este modelo desarrollista privilegia el crecimiento del capital a costa de la destrucción de la naturaleza y el uso del trabajo reproductivo y productivo que realizan las mujeres en sus hogares y comunidades. Cabe señalar que este trabajo no reconocido y no remunerado es lo que mantiene la vida, la gestiona y la reproduce, por lo que constituye la base de la explotación que sustenta al capital. De este modo, el patriarcado capitalista opera como un sistema de dominación de los cuerpos-territorios. Retomamos la idea de cuerpo-territorio de las feministas comunitarias de Guatemala. Ellas dicen, para nosotras defender el territorio cuerpo conlleva asumir el cuerpo como un territorio histórico en disputa con el poder patriarcal, ancestral y colonial, pero también lo concebimos como un espacio vital para la recuperación de la vida, recuperar el cuerpo para dignificarse y la alegría en relación con la naturaleza es una apuesta política y emancipadora. Este modelo patriarcal capitalista de explotación y despojo violenta en distintas dimensiones, espiritual, emocional, estructural, física, económica y políticamente a los cuerpos y los territorios. El extractivismo, como rasgo estructural del modelo capitalista, significó la reprimarización de las economías latinoamericanas y la agudización de la tensión ecológica y política en la región. El avance extractivo convirtió a ciertos territorios donde estas actividades no existían previamente en zonas de sacrificio, intensificando su posición histórica marcada por el saqueo, la explotación y el colonialismo de otros. Hoy, una nueva etapa del extractivismo se cierne sobre América Latina, con características concretas de violencia, militarización y guerra, lo que agudiza las condiciones de daño comunitario y ecológico multiespecie y supone, ante todo, un ataque directo a la trama de la vida.
Tener una visión crítica ante el extractivismo implica apostar por la emancipación y descolonización de nuestros territorios, cuerpos e historias, de nuestras formas de relacionarnos y de habitar el mundo. Desde los feminismos o el anarcofeminismo, la reflexión se liga también con desmantelar las estructuras antropocéntricas, abandonando todo proyecto donde lo humano o el ser humano sea lo central. Romper con las jerarquías implica también entender nuestra estancia en este planeta como algo efímero y, por tanto, no sentirse protagonistas ni dueños de nada. Memoria incendiaria por Emilia Milén Baucis. Abracemos la historia y memoria de quienes dieron su vida por la Ñuque Mapu, por las animalas o por sus amigas. Transmutar. Emilia Milén Obrecht, conocida como Baucis, Somo, mujer, trans mapuche, antiespecista, animala valiente, cariñosa y directa, creativa, de sonrisas infinitas y gestos inmensamente tiernos, de pelo trenzado con ramas y hojas de andar silvestre, consciente del amor y respeto que la Mapu merece y de que daría su vida por la liberación de la tierra, siempre generando cambios, quiebres, uniones, comienzos y renaceres desde una perspectiva crítica, accionando hacia adentro y hacia afuera, nunca inerte. Vivía en movimiento como las plantas que sembró, siempre creciendo. El 16 de febrero del 2021 en Panguipulli fue asesinada en manos de sicarios contratados como supuestos jardineros por Fernando Puga Mate, Julio Herrera y participantes del condominio Riñimapu, en contexto de una recuperación territorial mapuche junto al Lop Yazcahue, con el fin de defender la tierra, la libertad de las aguas y la tierra ancestral de ese territorio en defensa del Lafken, lago, que debiera tener libre acceso y sobre todo protección, respeto y salud para sus aguas y habitantes. A medida que el condominio Riñimapu y actividades extractivistas progresan, se ha ido bloqueando el acceso al lago y contaminando. El hecho ocurrió a eso de las 22 horas, cuando una familia que estaba acampando a la ribera del lago fue amedrentada por personal del condominio. Debido a esto, personas del LOF van a socorrerles. En este momento los sicarios comienzan a disparar, acabando así con la vida de Emilia Bau a sus 25 años. Bau recibió un disparo en su cabeza por combatir activamente contra el sistema antropocentrista, cisnormado, extractivista, racista y colonial, por la liberación de la tierra de frente con sabiduría y convicción, comprendiendo los riesgos que lleva a tomar ese camino con claridad. Luchó desde muchos lugares por la liberación de su propia cuerpo, habitando lo difícil y peligroso que es vivir siendo disidencia, pero también rescatando lo hermoso que es ser une misme y romper las cadenas que atan a nuestros cuerpos y nuestras mentes, apañando activamente los procesos de liberación de otros seres, activando la lucha antiespecista, amándose tiernamente y cuidándose junto a muchos animales, asumiendo riesgos y también responsabilidades por la liberación animal, viviendo el dolor y la rabia que genera en el piuque, el corazón, la crueldad y avaricia que impera, transformando ese sentir en acciones directas. Se encontró con sus raíces en Panguipulli, alma de puma, y decidió quedarse en el Lop Yazcahue junto a la comunidad donde generó reciprocidad, lazos, cambios y aprendizajes. Como en toda la tierra que llenó de semillas, semillas que son ahora plantas fuertes, bosques, semillas que son cuchal y huechafe, fuego y lucha. Portadora de gran sabiduría, Baucis hacía caso con fuerza ancestral y experiencias vividas, conocía su instinto, su nehuen y el contexto que habitaba. En su puyú, espíritu, sentía el llamado de sanar, recuperar, cuidar y combatir por toda la Mapu, tierra. Su existencia prevalece y como siempre transmuta y se hace cada vez más fuerte. Nos entregó y sigue entregando un hermoso kimun, saber, una firme lucha activa por la liberación de la tierra en nuestras vidas. Actualmente somos muchos quienes estamos luchando en memoria de Baucis y contra quien apretó el gatillo, contra quien le incitó a hacerlo, contra quien le encubrió para hacerlo, contra quien les pagó para hacerlo y contra todo ese sistema perverso que les defiende, apoya y cuida en su sanguinario actuar. Desde distintos territorios y posiciones, la lucha no descansa, esta continúa fuertemente. Nuestro corazón tiene tanta agua como fuego, estamos juntos y nuestro nehuen es inmenso como las raíces de un pehuen e indómito como los gruñidos de los pumas. No es oh oh, no es oh oh.
por el camino seguimos, respetando cada tierra, no solo donde nacimos. De quien trabaja y trabaja, consagración aprendimos. Sembradas o flotantes, nunca nos rendimos. Directongo pa' tu cerebrongo, la sintaxis y la metáfora con el dictongo. Pa' que no te quejes, así yo me pongo. Si te cabronea, parece mondongo. Represento al pueblo que viene del ñongo. Gente de la tierra, no niño bitongo. Gente que suda y aruña con los dientes, con las uñas. Gente que el machete empuña. Juntos vamos a celebrar prosperidad, salud y amor siempre van a sobrar. No sufran, no estén mal, todo va a mejorar. Y con lo que tengamos vamos a disfrutar. Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra, representando mujeres que la voluntad les sobra. Las que prefieren papaya, las que les gustan la cobra. Todas denunciando juntas de esta vida la zozobra. Yo me revelo contra eso, me revelo. Contra el poder del sistema, me revelo. Contra la supremacía, me revelo. Contra la falta de amor, me revelo. Contra toda la injusticia, me revelo. Que nunca es bueno el celo y búscate un consuelo. Comete un cucumelo, complácete ese anhelo. Me pongo el espejuelo, derrito todo el hielo. Te presto mi pañuelo pa' que seque el riachuelo. Me corto este pelo y te llevo al cielo. Te quiero. Bendiciones pa' ese vuelo. Y comprenderás y te asombrarás. Y me acompañarás y sabrás que más deberás y merecerás. Tú también podrás, vencerás, tocarás las demás fibras de las piedras. Independientes, siempre. Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra, representando mujeres que la voluntad les sobra. Las que prefieren papaya, las que les gustan la cobra. Todas denunciando juntas de esta vida la zozobra. Yo me revelo contra eso, me revelo. Contra el poder del sistema, me revelo. Contra la supremacía, me revelo. Contra la falta de amor, me revelo. Contra toda la injusticia, me revelo. Habana, Cuba, 2010, Real 70, cruda cubense en la casa. Las mujeres han tenido un rol crucial en el cuestionamiento y rotura de las relaciones colonialistas, capitalistas y patriarcales en los procesos de defensa de los territorios y las aguas. Berta Cáceres Flores, asesinada en 2016 por empresarios con complicidad de agentes del Estado hondureño, fue una defensora de la tierra, perteneciente al pueblo lenca y feminista. Desde el golpe de Estado de 2009, se iniciaron en Honduras una gran cantidad de megaproyectos destructivos para el medio ambiente, que acarrean el desplazamiento de comunidades indígenas y la privatización de ríos y territorios, destinándose casi el 30% del territorio nacional a concesiones mineras. En marzo de 1993, cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, que articula la lucha en defensa del medio ambiente, el rescate de la cultura lenca y por elevar las condiciones de vida de la población de la región. Se declaran en contra de la privatización de los ríos y en contra de los proyectos de represas hidroeléctricas de inversores internacionales. Sobre todo, su lucha contra el proyecto de la represa de Aguasarca en el río de Hualcarque, en el departamento de Santa Bárbara. En 2010, el Congreso Nacional otorgó docenas de concesiones de ríos en toda Honduras. Entre estas, le entregó por 20 años el río Hualcarque a la empresa DESA, un río sagrado para el pueblo lenca y una importante fuente de agua y alimentos. El proyecto se trataba de una alianza comercial para construir 4 represas hidroeléctricas en el río Hualcarque. Los actores implicados eran la compañía china Sinohydro, la mayor compañía constructora de presas del mundo, la Corporación Financiera Internacional SFI del Banco Mundial y la compañía hondureña Desarrollos Energéticos S.A. DESA. En Honduras fueron asesinadas más de 120 personas entre 2010 a 2017 por oponerse a proyectos de represas, volviéndose para ese año el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental. Berta Cáceres llevaba años denunciando hostigamiento, graves amenazas de muerte y de violencia contra ella y su familia y contra miembros del COPIN. Una semana antes de su asesinato, Cáceres denunció que ella y otros dirigentes de su comunidad habían recibido amenazas de muerte y otros 4 ya habían sido asesinados. Cerca de la medianoche, entre el 2 y 3 de marzo del 2016, Berta Cáceres se encontraba en su vivienda en La Esperanza,
donde recibió disparos por parte de un sicario contratado, dándole muerte. Después de años de enfrentarse a una justicia negligente y servil al Estado hondureño y a las empresas como Odesa, 8 personas fueron declaradas culpables por el asesinato intelectual y de sicariato de Berta Cáceres. Sin embargo, las represas aún existen y aún amenazan la vida de los pueblos y las comunidades. Macarena Valdés Yem fue una lamien activa por la defensa del río Tranquilo en Gualmapu. Luego de retornar desde Santiago, ella y su familia se opusieron férreamente a la instalación de una central hidroeléctrica de paso de la empresa RP Global, quien como parte del proyecto desviaron ríos, talaron bosque nativo, usurparon territorio mapuche e instalaron cableado de alta tensión cerca del poblado. Macarena fue amenazada muchas veces, hostigada por la policía y por los matones de la empresa. Esto no la amedrentó, logrando organizar a su comunidad para frenar la devastación de lo que llaman progreso. El 22 de agosto del 2016, las amenazas se hacen ciertas. Ese día Macarena fue encontrada por su hijo de 11 años colgada en una viga de su casa. Suicidio fue lo que señaló el Servicio Médico Legal, cuestión que a todas luces no era verdad. Tras años de investigación, carpetas y archivos perdidos por los tribunales, incluso debiendo exhumar su cuerpo, se logra concluir mediante diversos medios y pruebas que Macarena estaba sin vida cuando la colgaron para simular su suicidio. Todo frente a su hijo de 1 año. Hasta ahora no ha habido ninguna diligencia de la supuesta justicia para aclarar los hechos. Macarena Valdés asesinada por defender la tierra. A la negra la mataron. Femicidio empresarial.